Buenas tardes, hoy estamos con Juan Pablo Tour, que es, entre otras cosas, además de gerente de una empresa muy conocida en la comarca, como es Turmetal, recién elegido como presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR, perdón, iba a decir sociedades, no, Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR, correcto, ahora sí. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿cómo Pues vas? pues como todo el mundo, vamos de cabeza, ¿no? Pero como comentabas en la federación, ya le cambiamos, hicimos una actualización de marca, porque en el registro de federación no se puede hacer, pero le cambiamos asociaciones de empresarios a asociaciones empresariales, ¿no? Así que intentamos pues ya quitar ese estigma de empresario, solo empresario, y hacerlo por empresarial. Eso fue hace 2 años, lo presentamos. Muy bien. Y en la última junta, que se hizo la semana pasada, pues fui reelegido presidente otros 4 años más. En los estatutos de FAES son 4 más 4, es como en Estados Unidos, 8 años de mandato de presidencia y al carrer. Y nada, pues con mucha ilusión y responsabilidad en esta nueva etapa. Así que es verdad que 4 más 4 sí te da un tiempo para poder hacer cosas. Ejecutar y demás. 4 años complicado. Recordemos que Juan Pablo Tour es un joven empresario. Muchas gracias. Sí, teniendo un poco en cuenta el privado de los anteriores presidentes y tal, sí que es verdad que en la Federación de Empresarios y la comarca, como se conoce, la FAES, sí que le da un aire nuevo, ¿no? La asociación, más joven, aunando esfuerzos un poco con los empresarios y viendo un poco el carácter de Juan Pablo, que es una persona muy cercana, que te lo hace todo fácil, le pides una entrevista, le pides lo que le pidas, siempre intenta, sobre todo, aunar esfuerzos y generar empatía y hermandad entre empresarios, que es algo complicado, ¿no?, en los tiempos que corren. Sí, bueno, primero que nada agradecerte a ti y a todo el equipo del periódico aquí por brindarnos la oportunidad de podernos expresar. O sea, gracias a vosotros. Juventud, sí que es cierto que ha habido un cambio de generación, pero lo que son las bases son las mismas. Una de mis obsesiones, de mis directrices, cuando empecé como presidente, era al menos no lavarle la cara, porque estaba lavada, pero sí que intentar descontextualizar ese estigma, ¿no?, de empresario americana, hombre, pues con cierta edad, y yo creo que lo estamos consiguiendo. También es cierto que muchas veces cuando te mueves en círculos ya empresariales a nivel provincial y a nivel estatal, sigue habiendo esa concepción, ¿no?, esa fachada, cosa que yo pienso que tenemos, estoy convencido de que hay que romper, pero hay que romper porque hay mucha gente válida joven, mucha mujer válida, que nosotros desde la federación, yo lo que más me gustaría es que me sustituyera, y seguro que lo hace mucho mejor que yo, en 8 años más, que hubiera una presidenta de FAES, porque estuvo Antonia estuvo, y ya no ha habido más. Y, joder, mujeres válidas, directivas, hay muchas. A mí siempre me gusta remarcar, y cuando vea la entrevista seguro que luego me dice que no tenía que haberlo dicho, Amparo Miñana, la directora general de PEISA, es entre otras que hay por supuesto en la comunidad y en toda España, pero Amparo ya la conozco más de cerca, he podido trabajar con ella. De hecho, en tu mandato sí que se ha creado una asociación de mujeres empresarias, ¿no? Se creó la de mujeres empresarias, sí que es cierto que colgó del CES, o sea, se intentó hacer una asociación, luego se colgó del CES, porque soportar una asociación no es sencillo, porque hay que dedicarle mucho tiempo, el tema de back office es bastante importante, y al final se diluyó en lo que fue el CES. Ahora lo que ha entrado ha sido Jovenpa, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de la SAFOR, que eso sí que es verdad que cuando me lo dijeron fue una alegría porque la gente joven también tiene ganas, que ellos sí que son. O sea, para mí la gente joven son esta gente que emprende o coge el testigo y trabaja por convicción. Y hay muchos, pero hay que darles voz y cara, yo creo que eso es lo más importante. Juan Pablo, ¿cómo ves el sector actualmente? ¿Hay ilusión por mejorar el aspecto competitivo de las empresas de la SAFOR?
siendo bastante hostil, sobre todo un poco por el tema de las guerras, los transportes, las logísticas. Las empresas de la comarca se están viendo un poco... se está haciendo duro, ¿no? Esta apertura de persiana, como se dice todos los días. Cuando abrimos una persiana, cada día cuesta más, ¿no? ¿Qué cuentas de los empresarios de la comarca? Sí, cada día cuesta más. También es cierto que en la comarca de la Safor y Gandía como capitalidad, en cuanto a números generales, de empleo y económicos, estamos mucho mejor, tampoco diría mucho mejor, pero sí que estamos mejor que en otros territorios. El problema que está habiendo es esa fiscalidad que nunca tiene bastante, ¿no? Esos impuestos que nunca tienen bastante, ese Estado que quiere hasta arreglar y cobrar del último suspiro del ciudadano. Eso sí que es algo que, por eso es cada vez más difícil. El otro día leía que, igual digo una barbaridad, ¿no? Pero si eran 14.000 o 15.000 autónomos, tienen que devolver el dinero de las ayudas que recibieron en el COVID. Eso es una barbaridad. Un problema. Eso es una barbaridad. El tema de los fondos, ¿no? De los fondos Next Generation, que a todo el mundo se le... Bueno, a todo el mundo, a la clase política se le llena la boca, ¿no? Hablar de fondos Next Generation. Resulta que ponen asfalto en un camino o ponen farolas en un camino y esos son fondos Next Generation. Sí, claro, por supuesto. Fondos Next Generation, que es lo que decíamos, se iban a canalizar una barbaridad desde la administración, iban a ser para la propia administración. ¿Y cómo ves las peticiones porque claro, mucha ayuda, mucho dinero, tal, pero ¿y cómo ves las peticiones, las históricas de la comarca? Pues estamos hablando de la CV60, del famoso tren que no llega de la costa, porque sí es, ponemos dinero, los empresarios ponemos dinero, siempre ponemos dinero los empresarios, pero luego, ¿qué te cuentas? Sí, ese es el problema, pero bueno, hay que estar satisfecho, sobre todo satisfecho y muy orgulloso de que la CV60, el tramo, que es el último tramo, el tercer tramo, que iba más descolgado y estaba totalmente abandonado, por fin ya se ha dotado para poder hacer el proyecto básico, luego será ejecución y se licitará. Esperemos que en 2028 más o menos esté ejecutada, aunque los oyentes, los espectadores nos verán y dirán, madre mía, 4 años en la administración es rápido. ¿Comunicaremos la vía con Denia alguna vez sí. Por tren también? Yo de verdad que pienso que no. Bueno, creo que no, y yo creo que no se puede engañar más a las personas. Hay una complejidad muy grande entre territorios, pero muy grande. Poner a todo el mundo de acuerdo, o es una obra del ministerio que expropia y hace un trazado por bien general a nivel de país, o es muy complicado, pero porque no se ponen de acuerdo. Es lo que hemos dicho siempre, en 1970 había tren, en el 2024 resulta que no hay tren. Cuando las poblaciones son más grandes hay más interacción entre personas, pero... Que el tren llegara al COI hace tantos años y no llegue ahora. Claro, eso es una barbaridad, que el tren llegaba al puerto de Gandía. Sí, de hecho, cuando veis están las vías. Por Villalonga, por la del Duc. Es que claro, había mucha cosa. Antes, de hecho, la comarca de la Safor antes tenía más infraestructuras que ahora. ¿Y qué pasa con los institutos, o el instituto en concreto de formación profesional? Algo también muy demandado por el sector. Pues siempre estamos hablando que hace falta capital humano, ¿no? Que hace falta personal cualificado en las empresas, pero claro, esos institutos no llegan, ¿no? Y ese en concreto que está parado, que está en stand-by. Ahora sí, Juan, sí que se ha medio desbloqueado, ¿vale? Porque sí que es verdad que al final cuando hay cambios de gobierno es un poco complicado y es de entender, ¿no? Imagínate que también en una empresa o incluso en una familia pues cambia el padre o la madre, o hay una nueva entrada, una nueva vida, o cambia la dirección general de una empresa o de una familia, que los padres y las madres son los gerentes. Hay un tiempo de adaptación. Ya hace un año más o menos, ya hace 6 meses o por ahí, y estuvimos ya reunidos con el nuevo gobierno de educación, estuvimos con el alcalde, con todo el gabinete de alcaldía, en Consellería de Educación, y la verdad es que ya se ha desbloqueado. Se ha desbloqueado en cuanto ya hay un presupuesto. Era un tema burocrático porque no se habían dotado, bueno, lo de siempre, ¿no? La burocracia que al final hay que cumplirla porque las leyes la exigen. Pero que luego es viable, ¿no? De hecho, en 2 años debería estar ejecutado.
Centro de Formación Integral es la realidad de la gente joven que va a estudiar y va a estudiar temario que es el real para el mundo laboral. Y hablando un poco del sector empresarial de la comarca de la Safor, a mí hay una cosa que siempre me ha parecido cuanto menos curioso, y es que hay un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Cuando hablamos un poco de las grandes empresas de la comarca, que son muy grandes, y luego ves el día a día del pequeño autónomo, del empresario, sobre todo desde una asociación como la tuya, donde se ve desde una forma muy cercana lo que se parece. Hay que ver lo complejo que es para unos y bueno, no fácil, pero también las empresas de la comarca de la Safor, no ahora, sino históricamente, han tenido muchísimas soleras, son importantes a nivel comunidad valenciana. El otro día estuvimos hablando con Carlos Juan, la tercera generación de Dulcesol, y siempre se han reinventado. Pero es que las grandes empresas de la comarca siempre han sido muy grandes. Sí, siempre han sido muy grandes y lo bueno es que cada vez más. Vicky Foods este año, bueno, el anterior año fiscal cerró creo alrededor de 500 millones de euros de facturación. Eso es una barbaridad. Eso es mucho dinero. Muchas familias poniéndonos. Muchas familias y muchas personas haciendo que esos 500 millones de euros sean una realidad, porque las personas que hacen su Dulcesol, Vicky Foods, hermanos Juan, porque tienen varias marcas, pero la matriz es Dulcesa. Vicky Foods, Dulcesa, no sé si eran 2.500 personas. 3.000 creo que recuerdo. 3.000 personas. Eso es una población de un pueblo totalmente. de la comarca de Safor, Villalonga. De hecho, Villalonga es un pueblo con capacidad económica, ¿no? Sí que es cierto que tenemos un problema muy grande en la atomización del tejido empresarial. Hay muchísimo autónomo y la persona que es autónoma, como tú, o que tiene una empresa pequeña como la mía, las pymes, las pymes, pasa que lo de las pymes da lugar a confusión, porque la pyme es pequeña y mediana empresa. Una mediana es hasta 250 trabajadores y creo que son unos 20 millones de facturación. Eso es una realidad que hay muy pocas, claro. Realmente debería llamarse MPyme, ¿no? Porque son micro, pymes y pequeñas empresas. Ahí estamos eso es un 90% en el tejido empresarial de nuestro país, y eso en una globalización, en un mercado global, es un problema grandísimo. Por economías de escala no podemos competir. Cada vez hay más normativa, más fiscalidad y más burocracia. Una persona como tú o cualquier autónomo que tiene a cargo, que trabaja con él, una o dos personas, o está solo, es que eso es una barbaridad. Y luego encima todo lo que aporta... La presión fiscal. Claro, y la presión fiscal, y luego el tema de una baja laboral, el tema de la jubilación. Ostras, se hacen más horas que nadie. O sea, las bajas laborales que cogen los autónomos son, bueno, comparadas con las de la empresa privada grande, es que no tienen nada que ver, aportan muchísimo, lo que es súper duro. ¿Qué pasa? Que al final, como está tan atomizado, es un problema. Mi empresa no, la empresa de mis padres, somos 40 trabajadores y son 6 millones de euros de facturación, 5 Turmetal y 1 millón de euros a ISTEM, que es la que hace las cubiertas, y es un problema, somos súper pequeños, porque el mundo, por desgracia o por suerte, es global, y las empresas grandes, que son las multinacionales, son las que mueven el mundo. No tenemos eso de una multinacional, pero sí empresas grandes. Es lo que ha pasado con la agricultura. El sector primario es una tristeza ver los campos, pero ¿qué ha pasado? Que los minifundios de 8, 9, 3 anegadas se están abandonando. Claro, es que son inviables, es decir, una empresa es lo mismo. Lo que pasa es que ha sido más rápido el sector primario, se ha visto que por capacidad de confección y de producción los campos tienen que ser gigantes, pero gigantes. En Huelva un campo no va por anegadas, va por hectáreas. Rentabilidad pura y dura. Rentabilidad y optimización de producción y de costes. Una lástima. Y las empresas, por desgracia, nos va a pasar eso. Sí, van a ser años duros. Hablábamos hace un momento sobre los Next Generation y las ayudas. Con el tema de la oferta de subvenciones, porque hay mucha subvención actualmente, se limpia, que si tal, que si... Al final, desde FAES, ¿habéis pensado en crear una especie de oficina? Hablábamos de los autónomos y tal, que no tenemos tiempo, tenemos que gastarnos el dinero en la gestoría y tal. ¿Se ha pensado o se ha
planteado tener una oficina de preguntas y respuestas en la federación? Sí que se ha intentado, sí que hemos pretendido hacerlo de la mano de una consultora. Son consultoras que sí que buscan lo que son las ayudas, van a éxito sobre un 3%, hay alguna un 5%, pero claro, a éxito. Pagas una cuota de 500 euros, un coste de 500 euros y si lo consiguen un 3%, bienvenido sea. El Estado nos cobra un 50% de lo que trabajamos, pues imagínate. Y se quería hacer mediante una consultora. Sí que es cierto que la estructura de FAES no permite tener esa capacidad, por desgracia. De aquí, por eso desde aquí pedimos que todas las empresas se asocien a las asociaciones. Sin economía de escala, sin capacidad, sin masa crítica de presión no podemos hacer nada. Y llamar a las puertas, cuanto más grande es la mano o cuanto más pesa la mano, pues más ruido haces en la puerta cuando llamas. Subvenciones, yo, de hecho, mira, cuando yo entré a la empresa, mi padre siempre comentaba que a la industria no nos daban, mai nos donen ninguna subvención. Y posiblemente fuera así. Yo tuve la suerte, aún no estaba presidente de FAES, pero sí que estaba de presidente de AES, y se hizo una jornada del Instituto Valenciano de Finanzas en Fomento, y a nosotros pues, nos invitaron por Turmetal. Y cuando dijeron las condiciones de los préstamos del Instituto Valenciano de Finanzas, el IVF, yo realmente yo no me lo creía. Nosotros pudimos comprar una maquinaria con una subvención y luego con esa línea de financiación de 300.000 euros al 0,25. El 0,25% no se lo dan casi ni a Ana Patricia Botín. Es decir, que sí que hay muchas líneas de ayuda, pero son muy complicadas. De hecho, Yamila, que es la directora financiera de Turmetal, y mi mujer, pero primero la directora financiera de Turmetal, cuando hablamos de trabajo, pasó 3 meses enviando documentación. Claro, ahí es donde está el problema con las pequeñas empresas que no pueden destinar esos recursos. Pero es que ayudas hay muchas. El IVACE, yo siempre lo he dicho, lo digo y lo diré, es un organismo, una de las patas de la administración pública valenciana que funciona, funciona como un reloj. ¿Crees que entre FAES y el Ayuntamiento de Gandía quizás esa oficina sería algo muy útil, ¿no? Para esos empresarios que estamos un poco perdidos y no sabemos por dónde? Sí que sería. De hecho, el Ayuntamiento de Gandía, con el tema de los fondos Next Generation, hizo una ventanilla de lo que es un poco acompañar a las empresas y demás. Sí. El problema es que los fondos Next Generation son complicados. Nosotros desde el principio lo comentamos que a la pyme no iba a llegar, que iba a llegar un 2%. Creo que son cambios estructurales, cambios de transformación de sectores, entonces eso solo llega a las empresas, que eso es un error. Eso es un error, porque hay que destinar fondos. Y los fondos que han llegado a la administración pública, que no son pocos, no serán sobre el 20 o el 30% de esos, no sé, cada vez dice más dinero, ¿no? De esos 100.000 millones de euros, eso es un 10% del PIB de nuestro país, imaginaos la barbaridad que es. Un 2% ha llegado, pero no de esos 100.000, sino de los primeros 20.000 que han llegado. Es decir, que ha llegado muy poco. Se diluye, pero porque no han utilizado un instrumento público para canalizar a las empresas, porque las bases de los fondos Next Generation son muy claras y están fiscalizadas al milímetro por Europa. Ahí no hay como los fondos FEDER, que han habido muchas historias, otras subvenciones, que gente ha hecho muy mal uso de ellas. Aquí está muy claro, pero en esa dotación que hay de fondos a la administración pública, dota a un departamento, un organismo que lo que haga es lo canalice para las pequeñas empresas, que es lo que se ha hecho en IVACE. En IVACE nosotros captamos, y digo nosotros no porque al estar en FAES de presidente, pero sí al estar dentro del mundo de la asociación, te llega la información y te enteras. Nosotros cogimos el Industrializa 4.0, que fueron 200 y pico mil euros, y luego el Digitaliza, ¿no? Pudimos comprar maquinaria 4.0, instalamos también un ERP en la empresa y nos hicieron gracias a la Generalitat Valenciana, y siempre lo diré, pudimos acometer esas inversiones. El problema es el coste de tiempo. El coste de tiempo que requiere justificarlas, primero pedirlas, justificarlas, pero es una consultora es lo mejor. La justificación es el gran problema. Claro, es el gran problema, pero hay empresas y consultoras que se dedican a eso. Sí.
De hecho, cuando hablamos del tema de las ayudas y sobre todo la digitalización, ¿cómo ves la digitalización hoy en día en el sector empresarial, sobre todo en la comarca, ¿no? Pues han habido muchas ayudas aquí digital, sobre todo pequeños, medianos, pymes, micropymes, y sobre todo esta que comentabas tú, que funcionan muy bien. ¿Ves al sector de la comarca preparado para la digitalización que está llegando? Hablamos de palabras como Big Data o hablamos de inteligencia artificial, pero ¿ves al sector preparado o todavía queda muy lejos de todo esto? No, queda muy lejos, pero cuando hablamos de la digitalización, no pueden haber empresas digitalizadas sin personas digitalizadas. De hecho, nosotros cuando implementamos el ERP en Turmetal, una persona lo lideró, que fue Yamila, que encima, al ser mujer, pues la verdad es que es muy recta y siempre de una manera continua, insistiendo, se pudo implantar. Y mira que para mí la digitalización, bueno, yo cuando me hace una entrevista, puedo estar 1 hora y media hablando de digitalización, pero si no llega a ser por ella, por esa persona que coge el mando, se cree el proyecto y lo implanta y hace el seguimiento, nosotros estaríamos trabajando con hojas Excel. Y yo cada vez que abro el ERP, que encima es Odoo, que es una empresa valenciana, la que lo implementa con sistemas, es que se lo digo, si estoy al lado de ella, me digo, es que esto es una maravilla. Claro, es que al final la digitalización es un ahorro de coste. Lo que se hace es concentras, los errores se identifican súper rápido y luego tener un cuadro me mando toda la información. Es algo que para una pequeña empresa, date cuenta todo el tiempo que perdemos haciendo papeleos y viendo aquello, ahora archiva esta factura, este carpetano, claro, se hace todo de manera manual. Por eso la digitalización es una optimización de costes. Bueno, Juan Pablo, y un poco por cerrar esta conversación que la verdad está siendo muy entretenida, muy amena y nos estás informando un montón de cosas interesantes. ¿Qué hitos te planteas en esta última legislatura o segunda legislatura, como bien has comentado, para el sector de la comarca y sobre todo para FAES, para vuestra asociación de empresarios? Y yo el hito principal sería crecer, hacerla crecer, que las personas jóvenes se implicaran, porque al final yo siempre lo digo, ¿no? Todo el mundo nos quejamos, pero nadie hace nada. Es decir, que venga y me lo solucione. Yo me quejo, pero que venga y me solucione, ¿no? Trabajar por el bien común no es trabajar por el bien particular y que a mí me vaya bien, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, hay que trabajar, ponerse al servicio de las personas y distribuir parte de tu tiempo en mejorar tu entorno. Eso al final es la asociación. Porque al final los problemas de Biggie Food son los mismos que los problemas de Coma o los problemas de Turmetal o incluso los de Facebook y los de Google, lo que son a diferente escala, pero son los mismos. Cuando hablas con las personas es cuando realmente aprendes. Si yo algo me llevo si me he llevado 1000 millones de cosas no materiales de ser presidente de la federación, ha sido el contacto con las personas y aprender, vamos. A mí me gusta aprender mucho, preguntar mucho, soy una esponja bastante pesada y es espectacular cómo aprendes, ¿no? Cómo aprendes y ese sería uno de los hitos principales, hacer la federación más grande, porque con la capacidad que tenemos y la estructura que tenemos se hacen muchísimas cosas, pero al final las personas también se cansan. Que entre mucho más sabia nueva que mucha en la comarca. Claro, y que la gente y que las empresas grandes se lo crean, porque al final lo de la responsabilidad social corporativa está muy bien, ¿no? Todos al final pues miden la huella de carbono, miden el tal, tienen coches eléctricos, tienen 1000 millones de cosas. Ostras, pero tu entorno más próximo es tu pueblo, es tu ciudad, es tu comarca. Y está claro que, como el ejemplo bueno, no voy a poner Mercadona, ¿no? Carrefour no tiene por qué estar en FAES, ¿no? No tiene necesidad de estar en FAES, por supuesto que no, ni en una asociación, pero la primera manera de creerte la realidad de la responsabilidad social corporativa, la sociedad, ¿dónde está la sociedad? Pues donde estás implantado en el territorio. Claro, o sea, al final el grupo Leclerc, que son franceses, dijeron, no, pues es que yo solo sé en Francia. Pues no tiene que ser así, la gente tiene que implicarse y trabajar más y quejarse menos. Yo creo que es algo que todos, y yo el primero, tenemos que hacer. Ese sería el primer hito. El segundo sería darle a las empresas servicios mancomunados, en el sentido de
subvenciones sería una gran medida. Luego ofrecer servicios internos entre las propias empresas, porque sí que es verdad que, bueno, gracias a plataformas como la tuya, programas como el tuyo, pues las personas nos conocemos más. Muchas veces al vecino no lo conoces. Y eso es súper importante, porque nosotros estamos haciendo un proyecto que es diferente a Turmetal, y viendo una empresa que se llama Plastic Precious, creo que es Plastic Precious de la Safor. De hecho, no les he escrito por LinkedIn porque digo, voy a conseguir su teléfono porque creo que podré le llamaré, ¿no? Pero el domingo le iba a escribir por LinkedIn. Y hacen un producto que se puede utilizar al menos vamos a intentar utilizarlo en nuestro proyecto, ¿no? Y eso es más economía circular, que eso no existe. Más networking en la Safor, ¿no? Networking, que al final es que el networking suena muy pomposo, ¿no? Muy americano. Vamos a acercarnos a las cosas. Que no es... a mí me gustan también, nosotros la gente de la publicidad venimos un poco también del anglosajón. Yo siempre he luchado contra eso. Me aburre mucho el anglosajón, ¿no? El briefing, los palabras extraños, ¿no? A mí siempre me ha gustado la tormenta de ideas, ¿sabes? Y yo creo que el factor humano, ¿no? En este sector es lo que hace falta unir, ¿no? Sentarnos a tomar un café, ¿no? Eso es. El café entre emprendedores, entre empresarios, entre pymes, que vamos a sufrir las mismas cosas y vamos a hablar sobre los mismos temas. Así es. Sinergias, ¿no? Claro, las sinergias, y al final es que es conocer personas. Yo creo que la vida es conocer personas, es que para mí no es otra cosa, es conocer personas, ¿no? Y en esas personas que conoces te vas formando, vas aprendiendo tanto de errores como de satisfacciones, y eso es lo que te enriquece como persona, exactamente igual como empresa. Date cuenta, el primer networking de la Safor fue Fomento, tiene 100 años, ¿no? Correcto. Y por desgracia cada vez hay menos socios. Yo echo de menos muchísimo, que eso también era uno de los hitos, pero que lo veo complicado, porque si la gente joven, emprendedores, no se integran o no se implican, es más complicado, ¿no? Pero hacer unas jornadas de emprendimiento. Aquí tenemos empresas, para mí una startup puede ser tecnológica o no puede serlo, para mí son empresas que se inician y con poca gente y siendo disruptivos y controlando mucho el sector, hacen grandes cosas, ¿no? Pues aprender de esas empresas, no es, o sea, tenemos a Wikifoods, por supuesto, es un espejo donde mirarse. Luego también tenemos a Schlum, ¿no? La verdad, Schlum y otras tantas empresas. O sea, la historia de Schlum, cuando la cuentas, si en vez de ser en un piso en Valencia los amigos que vivían juntos hubiese sido en San Francisco, pues nos la contarían, teníamos 1000 vídeos en YouTube, ¿no? Sí. Y eso es algo que la gente joven necesita, ¿no? Necesita ese apoyo, ¿no? Ese apoyo, y en una conversación, en una charla, no una ponencia, yo me acuerdo de la clase magistral, eso a mí me hace mucha risa, clase magistral, ¿eh? En una conversación, en una charla, claro, ahí es cuando puedes aprender, cuando te habla una persona que lo ha sufrido. De hecho, Valencia, por ejemplo, yo he tenido la suerte de hacer el MBA en EDEN, y en ESIC también se está haciendo, que son formaciones totalmente prácticas. Sí. Es decir, hay mucha documentación, tú te la puedes estudiar si quieres, pero sobre todo es lo que te dice la persona que ha hecho, y sobre todo te dicen que te van a contar lo que ellos han hecho mal, claro, no lo que han hecho bien. Es curioso porque lo que te comentaba de los vendehumos, que hay tanto en las redes sociales y que recibimos tantos impactos sociales, y cuando montas algo local, no viene nadie. Cuando es necesario, que es gratuito, que es no sé qué, y está pagando la gente con los vendehumos, con el tema del caso de Llados o de tal. ¿Cómo la gente cae ante eso? Y la gente que de verdad le hace falta, que aquí que les podrían ayudar, que les podrían decir, que les podrían aconsejar, y luego no haces cualquier curso en Fomento y la gente no va. Así es, eso es lo malo, ¿no? Al final, si es que cuando una mentira la repites una y otra vez, por desgracia la haces una verdad, y cuando esa verdad que viene de una mentira se empieza a comunicarse entre otras personas, al final date cuenta, estás creando un objeto, un producto que no tiene ni pies de barro, o sea, no tiene pies, es humo, como lo que comentas. El problema del humo es que cuando se hace sólido
personas como, sí, como Yados, ¿no? Que es la persona, parece que es el referente. Pero claro, claro, pero al final vende humo realmente es que él vende humo y tú pagas por ese humo. Es totalmente ilícito. Claro, es totalmente lícito, ¿no? Es como la gente está por internet que podías comprar un frasco de aire, ¿no? Pues tú lo puedes comprar, ¿vale? Entonces eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Pero para poder llegar a la gente hay que saber comunicar. Y es ahí donde las empresas y las personas que estamos en las empresas fallamos, no nos sabemos adaptar a los nuevos tiempos, porque la comunicación de la gente joven es que no tiene nada que ver con la comunicación. Y es la que hay, o sea, eso de que la gente joven no quiere trabajar, no tal, bueno, será lo que será, pero es la gente que hay. Y es la gente que tiene que trabajar en las empresas y, por suerte o por desgracia, tiene que pagarnos la jubilación, ¿no? Ese es el problema que estás comentando. Cuando unos cursos que sí que tienen una base, tienen una masa crítica y están testados y por gente profesional, se quedan desiertos. Eso es una lástima, pero ahí está, ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacer lo que sea apetecible y que la gente lo vea y diga, pues yo quiero estar ahí, ¿no? Muy buenas, pues muy buena la entrevista, me ha gustado mucho cómo lo has hecho de fácil, cómo vemos a la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR, que tienen un perfil más joven, en el caso de Juan Pablo Tur, que nos aporta tanto y que nos hace tanta falta a la comarca. Y bueno, ha sido un placer y esperemos tenerte más días para que nos cuentes estas cosas tan interesantes que nos estás contando y que nos han gustado. Muchas gracias, Juan Pablo. Hombre, gracias a vosotros por darnos esta voz y estas entrevistas, la verdad es que para mí son una satisfacción. Muchísimas gracias a ti, Juan, y a todo el equipo que está detrás de las cámaras, que luego tienen que echar muchas horas, no solo hacer el vídeo, por supuesto. Gracias.